Bueno, buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos abarcando entonces el segundo encuentro sincrónico de esta asignatura de gestión financiera. Eh, Nada, como siempre, darles las gracias pues, por conectarse. Este espacio es para ustedes y preguntarles primero cómo les ha ido con la plataforma, han tenido algún inconveniente o con los trabajos. No sé, cuéntenme. El trabajo de la semana pasada ya lo califiqué. Igual ahí me van teniendo paciencia pues como con todos porque siempre pues son muchos en este grupo y en otros pues que tengo. Entonces, bueno, toca como con paciencia todos, pero bueno, ahí poco a poco se van abarcando. Pero no sé, igual cómo van con este trabajo. En esta segunda unidad tenemos entonces un tema bien interesante que es la rentabilidad y el riesgo. Y pues de cierta forma es bien, digamos, importante e influyente ese aspecto del riesgo al término de rentabilidad, ¿cierto? Entonces, pues de cierta forma ya sabemos que la rentabilidad es lo que esperamos, digamos, tener por nuestro deber ser, ¿cierto? Pues por nuestra realización de productos o servicios. Ya sabemos que al final de cada periodo, entonces se levantan unos estados financieros donde en el estado de resultado, entonces obtenemos una rentabilidad puntual. Tenemos varias, ¿cierto? Pero la que digamos en sí la que más nos interesa es la rentabilidad neta o la utilidad neta, que es la final, ¿cierto? La última, después de sacarle a nuestros ingresos todos los gastos y costos como tal, ¿sí? Entonces, bueno, eso por el lado de la rentabilidad. Por el lado del riesgo, entonces quise traerles hoy a colación, por allá ya les había explicado, digamos, en en el video de la unidad, de cierta forma como a grandes rasgos, el tema. Entonces quería, digamos, concentrarme en unos riesgos puntuales que se dan tanto, digamos, en las organizaciones y puntualmente también para los accionistas, ¿cierto? Es decir, o inversionistas, para las personas que quieren, digamos, invertir sus dineros en ciertas acciones u organizaciones para que finalmente tengan una rentabilidad, ¿cierto? Entonces son ¿qué? 6, 7 riesgos que les voy, digamos, a comentar hoy. Me parece también interesante para que lo tengan presente para sus trabajos. Tenemos entonces el riesgo de mercado. ¿Qué tenemos? Se derivan de cambios en los precios de los activos y pasivos financieros o volatilidades y se mide a través de los cambios en el valor de las posiciones abiertas. Ojo, esto es bien interesante porque cuando hablamos de posiciones abiertas, obviamente hablamos de unos mercados abiertos, es decir, yo puedo entrar a participar a un mercado con mis acciones o mis activos financieros, ¿sí? Bajo unas condiciones. Sin embargo, resulta que esas condiciones también van a estar, digamos, determinadas por las condiciones de mercado. Por eso, digamos, este riesgo en particular. Por ejemplo, ahorita, este riesgo sí que está siendo influenciador en casi en todos los campos organizacionales, ¿cierto? O en todas las industrias. De hecho, hemos visto estos días con este problema de salud, ¿cierto? De esta enfermedad puntual, cómo ha venido impactando todas las bolsas de valores del mundo. Y la nuestra, pues bueno, sí que es cierto. Entonces, ojo, ¿cómo digamos un funcionamiento en particular? Y miren, este riesgo puntualmente se vino a dar de algo supremamente externo, digamos, a las condiciones normales de los mercados, ¿sí? Es decir, generalmente estos riesgos de mercado entonces se ven muy influenciados generalmente por la transacción de unos activos muy particular, por ejemplo, las divisas. Entonces, a veces el comportamiento de esas divisas impactan mucho en el riesgo de mercado. Sin embargo, este o el que estamos viviendo ahora fue algo muy externo, digamos, a lo que, digamos, en términos económicos se había visto. Entonces, es bien interesante cómo ha impactado, y no solamente los activos, en términos de, digamos, las, mmm,
las acciones, los bonos y demás, sino también, digamos, internamente desde el producto también cómo se está viendo afectado, ¿cierto? Entonces estamos viendo que algunos se están viendo pues de cierta forma muy beneficiados en términos, por ejemplo, de la canasta familiar, que es lo que generalmente, digamos, tiene un consumo constante, pero donde hay otros aspectos, por ejemplo, los servicios que se han visto supremamente afectados, digamos, por estas condiciones, ¿cierto? Entonces, este me parece bien interesante. Llegamos al riesgo de crédito, donde tenemos, se presenta cuando las contrapartes están poco dispuestas o imposibilitadas para cumplir sus obligaciones contractuales. Aquí hay algo bien puntual, y es que miren, por ejemplo, desde la perspectiva de un inversionista, pues a ver, obviamente nuestro interés fundamental cuando vamos a colocar nuestro dinero en una empresa, en unas acciones, ¿sí? En un proyecto, será esperando que lo que venimos hablando inicialmente, ¿cierto? Será en un rendimiento en particular, en una rentabilidad. Entonces, mmm, miren, cuando hablamos de acciones, generalmente nosotros como accionistas no hacemos eso, ¿cierto? Son casi que los que por allá, esas empresas por las cuales hacemos ese tipo de transacciones o de compras, los que lo hacen, pero tampoco digamos, a uno como accionista le informan mucho, digamos, de esas situaciones contractuales de la organización en la cual uno está comprando sus activos. Si uno es inversionista, porque, ojo, bueno, aquí vale la pena hacer, digamos, esa relevancia o esa diferenciación entre accionista e inversionista. Generalmente, chicos, cuando hablamos de inversionista, esa persona o esa figura tiene voz y voto de la organización, es decir, tiene casi que una parte de la empresa y casi que para cualquier decisión que se vaya a tomar, pues es tenido en cuenta o pues se le menciona la decisión, ¿cierto? Mientras que los accionistas compramos unas partes casi que mínimas de la organización porque generalmente las empresas no suelen sacar más de su 50% en acciones, sino mucho menos. Entonces nosotros como accionistas no llegásemos a tener una parte, digamos, muy grande, y también esa figura de accionista o mediante ese mecanismo de acciones no llegamos a tener voz y voto en términos de las decisiones. Entonces, ojo, miren, en ese orden de ideas, cuando un inversionista va a entrar con su dinero en proyecto, empresa, puede, o bueno, antes de tomar esa decisión de involucrar su dinero, pues está en todo su derecho de pedir esas condiciones como tal contractuales de la organización, ¿cierto? Eso para que de cierta forma tener una tranquilidad y una seguridad que la empresa futuro, pues obviamente va a cumplir con esas condiciones. Miren, esto a pesar de que no lo estoy hablando desde la perspectiva financiera o desde los bancos, pero ellos generalmente, ¿qué hacen cada vez que nos van a prestar dinero? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué hacen antes de definir si nos prestan dinero o no? Hablemoslo desde nuestra perspectiva como personas a pie. Profe, yo pienso que como una tía o algo que le respalde la deuda. Listo. Esa es una muy importante. ¿Y qué será lo otro? Son al menos dos cosas. Listo, por aquí nos dicen las compañeras, mirar la situación financiera, codeudor y verifican referencias, listo. Bueno, el codeudor sí es importante, obvio, siempre ellos querrán un respaldo, pero miren, siempre son estas dos, la situación financiera de la persona y el respaldo que se tiene. Entonces, la situación financiera, ¿qué ingresos tiene? ¿Cierto? Si esos ingresos son constantes o son periódicos, qué salidas de dinero también tiene. Entonces, si tiene deudas con otras entidades financieras o si tiene muchas tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Adicional, está entonces un activo de respaldo de ese activo. Por eso es que, miren, ya hasta hay ocasiones donde ese codeudor a veces ni siquiera es necesario, porque casi que con el activo es suficiente. Es decir, no cumpliste, ¿qué hacen? Te embargan el activo que tienes o te lo quitan, pues con eso es que terminas de pagar tu deuda, ¿cierto? Entonces, miren, asimismo, debiésemos, o bueno,
generalmente los inversionistas hacen? Se aseguran primero entonces si esa organización tiene un buen comportamiento crediticio y si a futuro, pues bueno, miren, obviamente pueden haber condiciones que pasen y que hagan que la empresa, a pesar de que pueda tener una muy buena condición, una buena posición, puede suceder algo como, bueno, volvemos a lo mismo como ahora, donde le quede más difícil responder por las obligaciones financieras, ¿cierto? Pero digamos que en general, en unas condiciones normales, puede hacerlo. Nosotros como accionistas generalmente no tenemos esa posibilidad, ¿cierto? Esa condición. Además, que para los accionistas, bueno, generalmente en términos de inversionistas, cuando algo sucede, es decir, se quiebra la empresa, generalmente entonces cuando se liquidan las organizaciones, se pagan acreedores, es decir, proveedores, bancos, por allá le pagan a los inversionistas y de últimos a los accionistas. Entonces miren también, digamos, la relevancia de una figura y de la otra, ¿sí? Entonces, bueno, por eso de cierta forma también es importante. Tenemos este riesgo de liquidez, donde tenemos, se refiere a la incapacidad de conseguir obligaciones de flujos de efectivo necesarios, lo cual puede forzar a una liquidación anticipada, formando en consecuencia las pérdidas en papel en pérdidas realizadas, ¿sí? Entonces, miren, a veces, entonces las organizaciones van teniendo o se van castigando en términos de rentabilidad cuando las condiciones en el mercado no, digamos, no son las mejores, ¿cierto? Miren, cuando generalmente suben los precios, las empresas tienden a esperar mucho para subirlo. ¿Por qué? Porque muchos productos, pues en efecto, pues digamos, los consumidores son susceptibles a ese cambio, ¿sí? Entonces, si llegase a suceder, digamos, de forma muy abrupta, probablemente entonces mi consumidor ya no me va a comprar o ya no me va a comprar, digamos, con la misma regularidad, ¿sí? Entonces, ¿ellos qué van haciendo? Van castigando de cierta forma la rentabilidad esperada, van castigando costos y gastos, es decir, entonces internamente van asumiendo una posición, digamos, de ahorro, de eficiencia y eficacia, pero al máximo. Ya sabemos que, digamos, desde esa perspectiva de eficiencia y eficacia es hacer, lograr el objetivo, pero con el mínimo de recursos, digamos, posible, ¿cierto? Entonces, ese sí que se adopta, digamos, en este aspecto. Sin embargo, llegan unos momentos determinados donde ya es imposible, digamos, optimizar más los costos y gastos, es imposible, digamos, castigar la rentabilidad. Entonces, no queda más que, por ejemplo, subir el precio, pero volvemos a lo mismo. Si mis clientes son susceptibles a ese cambio, puede que mis ventas bajen, ¿sí? Entonces, este riesgo de liquidez es bien peligroso para el riesgo de crédito. Miren, muchos van de la mano, pese a que es un riesgo, digamos, independiente, puede afectar otros compromisos. Otra parte que afecta mucho, digamos, el riesgo de liquidez, porque, ojo, no solamente sucede en términos de las condiciones de los mercados, ¿sí? O de mis consumidores o de los insumos, también este riesgo de liquidez puede suceder de mi parte, es decir, por malas decisiones financieras que se toman a través del tiempo. Miren, cuando hablamos de liquidez, yo no sé si ustedes ya vieron análisis financiero. A ver, aclárenme por aquí si ya lo vieron o no. No sé, si me están escuchando. Ah, ok, por acá me dice el compañero que sí lo vieron. Miren, cuando se habla de liquidez, ¿se habla de qué? De la capacidad que tienen las empresas en el corto plazo para asumir las obligaciones de corto plazo, ¿cierto? Entonces, miren, esa capacidad se puede reducir por lo que ahorita les hablaba, condiciones del mercado, disminuyeron mis ventas. Ojo, vendí mucho, pero resulta que vendí mucho a crédito y no me están pagando, digamos, con la regularidad esperada. Eso también reduce mi liquidez. Mm,
Resulta, bueno, generalmente las empresas cuando van teniendo entonces eh, unos dineros, digamos, acumulados, por allá sabemos que parte, digamos, de la rentabilidad neta se tiene que quedar, digamos, en la organización para cualquier evento que pudiese suceder, pero sí que a través del tiempo se tiene una cantidad considerable y la empresa tiene algún proyecto puntual, pues puede ejecutarse, digamos, en ciertos proyectos. Entonces, ojo, acá también viene un riesgo interesante que me afecta hasta la liquidez, y es que, listo, entonces yo tengo dinero sobrante, por así decirlo, quiero invertirlo. Recuerden que también el dinero quieto pues es riesgoso, es decir, no me está dando nada y ya sabemos que el dinero a través del tiempo pierde valor, ¿sí? Entonces, bueno, lo vamos a invertir en algo. Resulta pues que generalmente las empresas también son muy ambiciosas y los proyectos en los que quieren invertir generalmente no alcanzan a tener todo el dinero líquido, por así decirlo, es decir, no lo tienen guardado para ciertos proyectos. Entonces, o si lo tienen líquido, entonces también van y se lo gastan todo. Entonces, ¿qué es la idea también? Es decir, listo, tenemos un dinero, queremos hacer una inversión. Importante no gastar todo ese dinero que se tenía guardado para la inversión. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo un riesgo de liquidez. ¿Qué pasa si entonces yo ocupo todo ese dinero en comprar una máquina, un equipo, en mejorar infraestructura y llegase a suceder que entonces vendí mucho a crédito y no me están pagando o mis ventas disminuyeron? Entonces no tendría, digamos, un dinero ahorrado a que echar mano para asumir mis obligaciones de corto plazo. Listo. Entonces, por eso es que, digamos, desde la perspectiva del endeudamiento, es importante que para los proyectos de inversión generalmente, que suelen ser muy grandes, se utilice una parte de la empresa, es decir, de sus ahorros, y una parte del sistema financiero, ¿sí? Entonces, se eche mano, digamos, de esa otra alternativa y de cierta forma, entonces, mediar ambos riesgos, ¿sí? Entonces, también es importante. Otro aspecto que, digamos, puede ser válido en este ejemplo que les estoy dando. Listo, entonces utilizo unos ahorros, pero no quiero prestar en el banco. Entonces, me valgo de una herramienta como las acciones, por ejemplo, para sacarlas al mercado, obtener dinero líquido en el corto plazo y también aplicar el proyecto. Lo que pasa es que ya sabemos que las acciones no las sacan todas las empresas, es decir, yo debo cumplir con unas particularidades pues para poder participar en ese mercado accionario, ¿cierto? No todas las empresas, digamos, pueden acceder a él. Listo. Tenemos el siguiente riesgo, que es el operacional. Se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de sistemas inadecuados, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude o error humano. De hecho, este es bien, bien interesante porque, miren, por eso se llama operacional. Se supone que es interno, está en mis manos. Yo como gerente, administrador, líder de un área, de una empresa, de unos procesos, pues tengo que estar todo el tiempo analizando de forma constante qué pasa, qué está pasando con mi proceso, qué está pasando con mi área. Si entonces teníamos un objetivo, una meta de entrega al 20 de cada mes, pero lo estamos entregando el 30, ¿qué pasa? Entonces es una falla en mi área, ¿sí? En mi proceso, o resulta que es que hay otras áreas detrás de mí que están fallando entonces en su entrega y esto es lo que causa. Chicos, miren, no solamente los insumos, es decir, los materiales o las personas o la infraestructura, es decir, un arriendo, los servicios públicos, no solamente son las únicas salidas de dinero de la organización. El tiempo también es dinero, ¿sí? Tener malos procesos me cuesta y me cuesta mucho. Muchas veces eh, cuesta tener personal más de la cuenta, cuesta que ese personal se quede más tiempo, se demore más en los procesos. Entonces, miren, también lo que vamos causando, ¿sí? De cierta forma, entonces, yo debo, digamos,
incentivar lo que ahorita les hablaba en términos de la eficiencia y la eficacia. Ese sí que aplica en este riesgo, ¿cierto? Entonces, lograr mi objetivo, cumplirlo de la mejor forma posible, pero utilizando menos recursos, por así decirlo. Ojo, sin dañar mi calidad, porque ojo, también cuando hablamos desde, digamos, desde el riesgo operacional y muchas veces en búsqueda, en pro de disminuir costos y gastos, entonces también ese es el error al que se llega y es afectar la calidad del producto. Y muchachos, en definitiva, esa es la última y peor decisión que yo puedo tomar, ¿cierto? Porque entonces no solo estaría incurriendo en este riesgo operacional, sino también entonces en el de liquidez, en el de mercado, por allá entonces ya los clientes no me van a comprar y bueno, y eso acarrea muchos otros, digamos, riesgos para mí, ¿sí? O compromisos. Entonces, este es bien interesante, pero miren, lo que les hablaba ahorita está en mis manos. Yo lo puedo, digamos, de cierta forma manejar. Tenemos el riesgo legal, donde se presenta cuando una contraparte no tiene la autoridad legal o regulatoria para realizar una transacción. Miren, esto se ve en términos de las relaciones que tienen las empresas pues con todos los entes, digamos, relacionados con ella. Es decir, toda empresa tiene que pagar de forma constante a quienes, a unos proveedores. Resulta que con esos proveedores debemos tener ¿qué? Unos contratos, ¿sí? Unos contratos donde dice que tenemos estos compromisos en estos tiempos, que me entregan tanto material a tanto precio, que lo pago en unas condiciones determinadas, ¿sí? Con nuestros clientes tenemos lo mismo, con el Estado tenemos lo mismo. A pesar de que no tengamos un contrato de por medio, por allá sí hay unas condiciones pactadas desde el Estado que dice que yo debo cumplir, qué sé yo, con Cámara de Comercio, pues bueno, con una serie de elementos que dependiendo cuál sea mi negocio, tengo que cumplir, ¿sí? Y tengo que pagar por esos elementos o en cierto momento me pueda beneficiar, ¿sí? Entonces, ojo, este riesgo legal entonces es cuando yo no cumplo con las condiciones pactadas, ya con cualquiera de todas esas contrapartes, ¿cierto? Llámese proveedores, clientes. ¿Qué pasa? Miren, puede que no exista un contrato con un cliente, pero que existe una factura, existe el producto, donde yo le estoy, digamos, de cierta forma haciendo una promesa de valor con que va a recibir X condiciones en ese producto. ¿Y qué pasa si no lo hago? ¿Cierto? Entonces esa persona me puede demandar y puedo acarrear toda una serie de procesos legales que miren, puede que lo gane, pero qué me va a implicar? Tiempo y dinero, ¿sí? Entonces, digamos, no es lo óptimo para las organizaciones. Por eso es tan importante, digamos, que desde lo legal este aspecto esté muy bien manejado. Es decir, este también de cierta forma yo internamente lo puedo manejar. Miren, muchas empresas, dependiendo del negocio al que se dediquen, tienen abogados en su parte administrativa, es decir, personas que tienen mucho conocimiento desde el negocio o desde lo legal en su negocio, cómo funciona, por si algo llegase a ocurrir. Eh, este aspecto legal también en qué otra perspectiva me puede impactar. Miren, cuando yo soy una empresa que adquirí otra filial, llegué a otro país, otra más grande me está adquiriendo, miren, todo eso acarrea procesos legales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando algo no se está cumpliendo, ya sea de la contraparte o de la mía? Entonces, este aspecto es también interesante. Ojo, todos los aspectos que hemos hablado, todos los riesgos, ¿por qué son importantes? Finalmente, chicos, implican dinero, que es finalmente lo que nos, digamos, el fin último de todas las organizaciones, ¿cierto? Tener rentabilidad. Y si acarreamos entonces estos riesgos, pues es, digamos, lo más oportuno que yo entonces los tenga en la mira, pues para saber en qué momentos también me pueden
digamos, afectar más o no. Tenemos este riesgo de transacción asociado individual, con la transacción individual denominada en moneda extranjera, importaciones, exportaciones, capital extranjero y préstamos. Pues bueno, esto está de cierta forma entonces muy explícito. Sin embargo, pues bueno, de cierta forma no a todas las empresas las afecta si, digamos, no involucran, pues, digamos, este tipo de comportamientos en términos de exportar, importar y demás. Sin embargo, pueden haber condiciones en los mercados que a pesar que yo no tenga estas, digamos, estas participaciones en el mercado de importar o exportar, sí me afecta. Entonces, miren, hablamos la transacción en moneda extranjera. Miren muchachos, puede que yo no lo haga, pero resulta que un proveedor que tengo sí lo hace, es decir, compra parte de esa materia prima en moneda extranjera. Si a él le afecta, a mí me afecta, ¿sí? Miren ahora que estamos en esta situación, es indudablemente pues el ejemplo casi que para todas las condiciones o todos los riesgos. Miren, ¿qué pasa o qué ha pasado ahorita que entonces se cerraron las fronteras, no se está importando nada? Por allá algún estudiante me decía, profe, pero mejor, le va mejor a las empresas nuestras. Sí y no. O sea, sí porque, bueno, pues finalmente tenemos que consumir alimentos, qué sé yo, muchas cosas que entonces, bueno, tenemos que comprar, pero también no sabemos si esas empresas compraban sus insumos entonces en el exterior o son importados y qué suele pasar entonces también con esos elementos. También van a subir los precios, entonces nos van a impactar, digamos, a nosotros como consumidores, digamos, también el nivel de consumo que pudiésemos tener en un momento. Entonces, por allá le decía yo a los muchachos, listo, yo puede que entonces con un salario mínimo pague X cosas o haga X mercado. Si esto llega a suceder, que suban mis precios, entonces probablemente yo no pueda comprar el mismo nivel de productos que antes, ¿cierto? Entonces, miren, este de transacción a veces uno generalmente lo ve muy lejos si de pronto es una pequeña empresa, mediana y que no tenga este comportamiento, pero pueden ocurrir condiciones en el mercado que me demuestren que sí me afecta, ¿sí? Listo, vamos a los últimos dos riesgos que les traigo. Tengo el riesgo de traducción. Surge de la traducción de estados financieros en moneda extranjera a la moneda de la empresa matriz para objetivo de reportes financieros. Este, de cierta forma, digamos que ha sido solucionado, pero no completamente, y ya les voy a decir por qué. Ha sido solucionado en términos de las normas internacionales de información financiera. No sé si ya la conocen, me imagino que si dieron análisis financieros, sí lo tuvieron que haber abarcado allí, que son las NIF, ¿cierto? Entonces las NIF que me dicen unas condiciones de presentación de los estados financieros en todo el mundo. ¿Eso para qué? Para que independientemente del país donde estuviéramos, o es decir, o yo adquirí una empresa en otro país o otro me adquirió a mí, casi que lo único diferente sea la moneda, es decir, el traspaso de la moneda, pero que la información estuviese en términos de lo mismo, ¿sí? Entonces, digamos, en ese sentido, por eso digo que fue solucionado como el problema. Sin embargo, ¿por qué a la vez no? Porque, por ejemplo, en Colombia, digamos, este proceso se ha venido dando hace 3, 4 años aproximadamente, que las NIF, pues, digamos, están siendo abarcadas en nuestras empresas, pero no es obligatoria para todas. De hecho, desde el Estado se dio una normatividad donde casi que es obligatorio para las empresas del Estado y para las empresas grandes, ¿sí? En Colombia. Es decir, que para las empresas medianas o pequeñas, bueno, especialmente pequeñas, porque las medianas, ¿qué les dijeron? Si tienen estos comportamientos de exportar e importar, sí lo tenían que hacer, pero si no, no era obligatorio. Y las pequeñas sí que es cierto, es decir, no tienen obligación de asumir las NIF
para la presentación de sus estados financieros. Entonces, miren que si, digamos, alguna empresa quisiese adquirir una pequeña, entonces sí va a tener este riesgo. Es decir, no solamente en términos de la moneda, sino también en términos de la información de las cuentas, ¿sí? Entonces, bueno, este tiene pues, digamos, esas características puntualmente. Y finalmente tenemos el riesgo económico que tenemos asociado con la pérdida de ventaja competitiva debido a movimientos de tipo de cambio. Bueno, este también de cierta forma va asociado a los que anteriormente hablábamos, lo que les decía, casi que todos van de cierta forma ligados a pesar de que involucren aspectos, digamos, independientes. Este sí que está pasando ahorita. Cuando entonces yo, para realizar mi producto, entonces necesito de unos insumos que traigo de otro país y que ahorita no lo puedo hacer, probablemente me toque echar mano pues de otros insumos, ¿cierto? O si es el mismo insumo, pero no el mismo, es decir, de otro proveedor, y si es un proveedor nacional, pues probablemente no va a tener las mismas características. Entonces, miren acá que me están diciendo, pérdida de ventaja competitiva. Cuando yo pierdo competitividad, ¿por qué es? Porque en términos de mi producto o servicio, entonces no está llegando al mercado con las mismas condiciones, con las mismas características. Mi mercado no me está percibiendo o no está percibiendo esa propuesta de valor que yo estoy haciendo por los cambios que ha tenido mi producto, ¿sí? Entonces, ojo, que lo que ahorita les hablaba en términos de la calidad, acá es donde se ve evidenciado. Entonces, si mi calidad está cambiando, mi mercado también, digamos, de cierta forma va a cambiar y voy a tener en efecto una pérdida de ventaja competitiva. Entonces, miren, esto también es muy importante. Muchas veces entonces uno puede pensar cómo mejorar este aspecto, este elemento. Pues difícil hablarlo ahora, digamos, en unas condiciones de mercado normales, cuando estamos hablando de insumos traídos de otras partes, pues bueno, si es un insumo que no sufra pues, que no sea perecedero ni se dañe, digamos, a través del tiempo, yo pudiese aprovechar ciertos momentos económicos donde el dólar esté barato o donde tenga buenos ahorros y pueda hacer inversión en ese insumo, ¿cierto? Entonces pueda tener una cantidad importante para cuando pudiese pasar aspectos como los que vimos, bueno, antes que entrásemos en cuarentena, que fue el aumento del dólar de una forma desproporcionada, ¿cierto? Entonces puede que unos aprovecharan unos momentos de dólar barato o de tener buenos ahorros para invertir en sus insumos y pues ahora tenerlo. Sí, sin embargo ahora, bueno, el dólar sí ha tenido una baja pues más o menos, pero que sí está pasando, que no tenemos igual entrada de productos al país, entonces nada, puede que tenga el dinero, disminuya el dólar, pero no lo puedo comprar, ¿sí? Entonces, digamos, este también es el aspecto que involucra este riesgo puntualmente. Nada, chicos, estos eran pues como los riesgos que quería hablarles, que quería asumirles el día de hoy. No sé si tienen alguna duda al respecto o con respecto al trabajo. Listo, por aquí unos me dicen que no. Eh, Nada, chicos, entonces que tengan una feliz noche. Mil gracias a ustedes, lo que les decía ahorita, gracias pues por conectarse. Ya saben, si tienen cualquier duda o inquietud, pues bueno, a través de la plataforma o el correo, pues será atendida. Y bueno, si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Bueno, chicos, muchas gracias y feliz noche. Que descansen.